Y en esta mañana, amados hermanos, el mensaje lo recibiremos por labios de nuestro hermano reverendo, también pastor Camargo Estrella. Y yo le dejo la parte a él para que él sea como Dios ha puesto en su corazón, y que Dios sea hablando a cada vida y a cada corazón en esta mañana. Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en la presencia del Dios vivo que reina y que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Esta mañana damos gracias a Dios, gracias al pastor, ¿verdad? Nuestro hermano pastor que oró, aunque oró, pero oró, yo sentí que oró por mí. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? Así que en esta mañana, como decía nuestro pastor, hoy nosotros celebramos el día en que Jesús entra a la ciudad santa, a Jerusalén, ¿verdad? Como se le llama, la entrada triunfal. Y en esta mañana de eso vamos a hablar, y el mismo texto que nuestra hermana Ana leyó es la lectura que vamos a tener en este día. Mateo 21. Gloria a Jesús. Amén. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Mateo 21. Gloria al Señor. Amén. ¿Todos tienen la lectura? Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y los otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa y es verdad. En esta mañana, Señor, yo te presento esta oportunidad, este mensaje, Señor Dios. Permite que tu palabra sea de bendición a tu iglesia, a tus hijos, Señor, y todos aquellos también que nos van a ver por las redes sociales. Bendíceles, Señor, de manera especial y poderosa. Señor, permite que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, Padre amado, edifique nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, hable a nuestros corazones y nosotros podamos, Señor, Padre amado, hacer tu voluntad como tú quieres. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Porque permite que en esta mañana estemos aquí reunidos, adorando y glorificando su nombre. Gloria al Señor. Pues sí, en esta mañana nosotros estamos celebrando lo que en nuestra cultura cristiana se conoce como la entrada triunfal de Jesucristo. Gloria al Señor. Y este acontecimiento, amados hermanos, no fue un acontecimiento aislado, sino más bien esto era un acontecimiento importante. Un acontecimiento importante para la vida y la obra de Jesucristo. Gloria al Señor. Porque era una profecía que se tenía que cumplir en la vida de Jesús. Como identidad de quién era Él. No solamente para el pueblo de Israel, específicamente para el pueblo de Israel, pero para todo el mundo, amados hermanos. Yo no sé cuántos recuerdan ese acontecimiento en la guerra de Estados Unidos en Irak. Yo no sé cuántos estaban atentos a todo lo que acontecía, pero cuando andaban detrás del que fue presidente de Irak, Saddam Hussein, y lo capturaron, los noticieros más bien dijeron que tuvieron que identificarlo. Y una de esas cosas, según dice la historia, que cuando lo capturaron y le preguntaron quién era él respondió: yo soy Saddam Hussein, presidente de Irak. Y dice la historia que le tomaron las huellas digitales para identificarlo quién era él. Le sacaron sangre. E incluso le afeitaron la barba para reconocer su rostro. Porque realmente era importante certificar la identidad de ese llamado Saddam Hussein. Y también este acontecimiento, ¿verdad?, de la entrada, como dije, de la entrada triunfal de Jesús, era como el certificado de Jesucristo, de quién era Jesucristo realmente. Algo que lo certificaba ante el pueblo, de que él no era cualquier profeta, de que él no era cualquier persona, sino que él era el rey de Israel, el rey del universo. Gloria al Señor. Por eso en esta mañana quiero empezar diciendo: ¿quién es este Jesús? Jesús es el rey. ¿Cuánto creen que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores? Pero Jesús, amados hermanos, es un rey distinto a los reyes de este mundo, amados hermanos. Jesús es un rey distinto porque Jesús posee cualidades que lo llevan a distinguirse, a diferenciarse de todos los demás reyes que han pasado por este mundo. Gloria al Señor. Y esto, por lo tanto, amados hermanos, esto nos lleva a nosotros a poner nuestra fe y nuestra salvación exclusivamente en las manos de ese que es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al Señor. Exclusivamente, amados hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra vida, gloria al Señor, en las manos de ese que es el Rey triunfante en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Así que, ¿cuáles son entonces esas cualidades que lo hacen distinto, que lo hacen diferente a los demás reyes que han pasado por este mundo? ¿Cuáles son esos distintivos, amados hermanos?
Y en este pasaje vamos a ver algunos de esos distintivos que lo hacen diferente a todos los demás reyes. Y lo primero que nosotros leemos cuando leemos este pasaje que nos dice: y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Aquí vemos entonces que Jesús no era cualquier profeta, sino que uno que tenía, ¿verdad?, un conocimiento de antemano. Él conocía tanto el pasado como el futuro, gloria al Señor. Él conocía y tenía entendimiento de cosas por encima del entendimiento de los hombres. Por lo tanto, él era omnisciente, gloria al Señor. O sea, él sabía que allí había un asna y había un pollino atado en un hogar. Por lo tanto, nadie conoce y tenía entendimiento, ¿verdad? No tenía discernimiento, ¿verdad? O más bien sabía de antemano que allí había una asna. ¿Quién sabía esto sino solamente Dios? Por lo tanto, ese rey no era cualquier profeta, sino que ese hombre, Jesús, era Dios mismo que estaba en medio de ellos. Gloria al Señor. Y esto, amados hermanos, no es ninguna conjetura mía, porque nadie tiene conocimiento cierto del futuro, sino solamente Dios. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Solamente Dios conoce el futuro. Por lo tanto, podemos decir que ese que entró a la ciudad de Jerusalén no era cualquier persona, sino que era Dios mismo que estaba en medio de ellos. Gloria al Señor. Por lo tanto, su conocimiento del futuro prueba de que Jesús era divino. Amados hermanos, Jesús era divino, Dios entre nosotros. Por eso Juan dice que anduvo entre nosotros y dice y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el escritor. Porque solamente Dios, amados hermanos, conoce el futuro. Gloria a Jesús. Él sabía de antemano, ¿verdad?, que esos animales habrían de estar allí en aquel lugar y mandó a los 2 discípulos. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, esto hace a Jesús diferente de los demás reyes de esta tierra. Ninguno de ellos fue divino. Solo es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Solamente Él es divino, amados hermanos. ¿Cuántos le dan gloria y honra a Jesús en esta mañana? Él es Dios, amados hermanos. Nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el vacío, en un hombre, sino que nuestra confianza está puesta en el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Jesús merece adoración, honra, pleitesía. Él merece que nos postremos delante de Él, porque Él es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, amados hermanos. Aleluya. Por lo tanto, Él merece que usted le honre, que usted le adore. Aleluya. Que usted le ame con todo su corazón. Porque Él no miente. Porque Él es justo. Porque Él es santo. Aleluya. Y Él merece toda adoración. Otro de los distintivos que nosotros encontramos en este pasaje que lo hace diferente a Jesús es, nos dice el versículo 3, dice: y si alguien os dijere algo, decid el Señor lo necesita y luego
lo enviará y los enviará. Gloria al Señor. Aleluya. Él, en otras palabras, Jesús es el dueño de todas las cosas. Aleluya. Él es diferente, amados hermanos, porque Él hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él es el dueño de todas las cosas. Los discípulos fueron enviados a desatar, sin preguntar de quién era el animal. Vayan y desaten aquel animal que está allí y tráiganmelo, el asna y el pollino. Y dice la palabra: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Aleluya. O sea, Jesús en otra palabra, en última instancia, estos animales tenían dueño, ¿verdad? Terrenal, tenían dueño. Tenían alguien, ¿verdad? Que los poseía. Eran, ¿verdad?, dueños inmediatos de estos animales. Pero, amados hermanos, pero sobre ese dueño, aleluya, está alguien que es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos creen que Él es dueño de todas las cosas? ¿Cuántos lo creen de verdad? Él es el dueño de todas las cosas. Aleluya. Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Por lo tanto, todo lo que nosotros poseemos, tenemos que ponerlo a los pies de Jesús, amados hermanos. ¿Cuántos se atreven en esta mañana a poner todas sus posesiones a los pies de Jesús? Sobre toda nuestra vida. ¿Cuántos le dicen en esta mañana: Señor, mi vida está en tus manos? Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Porque nosotros, amados hermanos, solamente somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Somos mayordomos. Que no se nos olvide eso, amados hermanos. Que nunca se nos olvide que simplemente nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos. Gloria al Señor. Porque no debemos actuar como si nosotros fuéramos dueños de las cosas, amados hermanos. No somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nuestra vida. Gloria al Señor. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones con nuestra vida como muchos la toman y se quitan la vida. Gloria al Señor. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo y que como que nosotros queramos hacer lo que nos plazca con nuestro cuerpo. No, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. No somos dueños de nuestra boca para hablar lo que nosotros queramos. Gloria al Señor. Como mucha gente utiliza la boca para ofender a los demás y decir cuantas cosas por ahí. Nuestra boca debe de ser del Señor y hablar lo que Dios desea que hablemos en todo lugar y en todo momento, amados hermanos. Que nuestra boca sea única y exclusivamente para adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Por lo tanto, Jesús es el dueño con todo derecho propio. Gloria al Señor. Mire cómo dice Juan 1:3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También el apóstol Pablo a los Colosenses le escribe, le dice en Colosenses 1:16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Jesús es el dueño de todo.
Aleluya. Por lo tanto, sea mi esposa, mis hijos, mi casa, mi dinero, mi tiempo, mis habilidades, mi destreza y todo se supone que le pertenece a Él, a Jesús. Gloria al nombre del Señor. No hay otro dueño en esta tierra que no sea Jesús. Jesús es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, eso lo hace distinto a los demás reyes que hubo y que habrá en esta tierra. Jesús es diferente porque Él es el dueño de todo, porque Él lo hizo. Por medio de todas las cosas que existen fueron creadas por Él y para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque tenemos que reconocer que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que no poseía nada. Incluso la Biblia dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo también dice, se hizo pobre siendo rico, dice el apóstol Pablo. Se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Gloria al Señor. Así que esto lo hace con un distintivo diferente, una identidad diferente a los demás profetas y reyes de esta tierra. Otra de las cosas que lo identificaban en este pasaje que encontramos en el versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Gloria al Señor. En otras palabras, Él espera obediencia porque por lo que Él es en sí mismo. Él espera obediencia, así como los discípulos obedecieron. Una obediencia con prontitud a las órdenes de Jesús, amados hermanos. Por lo tanto, Él esperaba obediencia y esa obediencia fue reciprocada por los discípulos. Ellos rápidamente fueron al mandato de Jesús. Ellos rápido fueron y obedecieron a lo que Jesús les dijo. Gloria al nombre del Señor. Y esa obediencia de los discípulos pone a Jesús sobre todos los demás reyes y personas y autoridades de este mundo. Porque los reyes de este mundo reciben obediencia por la causa de su oficio. Gloria al Señor. Pero ese oficio, ¿verdad?, fue delegada por Dios mismo, porque la palabra de Dios dice que Dios pone y quita reyes. Gloria al Señor. Así que Jesús recibe obediencia por quien es Él en sí mismo. Por lo que Él es en sí mismo. Gloria al Señor. Porque la palabra nos dice a nosotros que Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Dios sobre todas las cosas. Dios, el Dios bendito, ¿verdad?, de toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, Él recibe obediencia por lo que Él es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Por eso nos lleva a nosotros a hacernos varias preguntas nosotros en esta mañana. ¿Obedecemos a Jesús con prontitud cuando Él nos lo está exigiendo? ¿Estamos nosotros obedeciendo a Jesús? Gloria al Señor. ¿Estamos siendo obedientes al mandato de Dios en nuestras vidas? ¿O es que estamos pensando ser obedientes? ¿Estamos siendo obedientes o es que estamos pensando ser obedientes a Dios? ¿En cuál lugar tú te encuentras? ¿Tú estás pensando o ya estás siendo obediente a Dios en esta mañana? Gloria a Jesús. ¿Qué te motiva, amados hermanos, a ser obediente? A vivir como un cristiano fiel para Dios. Gloria a Jesús.
Esas son preguntas que nosotros en esta mañana nos tenemos que hacer. Y otra de las cosas por las cuales Jesús es distinto, lo vamos a ver en los versículos 8 y 9 del pasaje. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al rey David. Hosanna al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Jesús es distinto porque Él, amados hermanos, recibe adoración. Él recibe adoración. Y todo esto, amados hermanos, toda esta ocasión nos recuerda a nosotros las celebraciones. Lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando se instalaba un nuevo rey, había celebración, había fiesta, gloria al Señor. Lo recibían, ¿verdad? Con honra al nuevo rey. Lo honraban. Un ejemplo de esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 12 al 13, que dice: y así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehud en un trono alto, y tomaron corneta y dijeron: Jehud es el rey. O sea, lo honraron. Gloria al Señor. Pero aquí en este pasaje vemos algo distinto. Gloria al Señor. En este pasaje, capítulo 21 de Mateo, dice que la multitud empezaron a adorar a Jesús. Empezaron a adorar a ese rey y decían: Hosanna al hijo de David. Y esta alabanza, amados hermanos, Hosanna, no era cualquier alabanza, sino que era una cita de los salmos. En el Salmo 118, versículo 21 al 26, que dice: oh Jehová, oiga bien, ¿a quién es que se le dan estas palabras? Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea que estas palabras, Hosanna, no era cualquier palabra, sino que era una adoración a Dios mismo. O sea que cuando ellos estaban gritando y diciendo Hosanna al hijo de David, estaban adorando a Dios mismo. Y le decían, en otras palabras, oh Jehová, sálvanos. Eso es lo que significa la palabra Hosanna. Oh Jehová, sálvanos. Se lo estaban diciendo a Jesús. Gloria al Señor. Por lo tanto, esa adoración estaba siendo dirigida, esa alabanza, al hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Jesús. Jesús era el hijo de David, el esperado. El Mesías esperado por ellos, por el pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús era adorado por la multitud, al reconocer que Jesús, a él como el Mesías esperado, porque Jesús venía de la misma sangre del rey David, que fue profetizado, gloria al Señor. Así que él es el llamado hijo de David, el heredero del trono, gloria al Señor. Lo dice Lucas 19:38, dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amados hermanos, Jesús es el rey digno de toda adoración, de toda alabanza. Él es digno de toda adoración. Gloria al nombre del Señor. Así que realmente estas cosas
Y estas palabras que fueron escritas por el escritor Mateo no fueron, ¿verdad?, palabras hacia la ligera, sino que más bien era una identificación, le estaban dando identidad a ese esperado por Israel, gloria al Señor. Así que en esta mañana, otra de las cosas que identificaban a ese rey era su carácter, un carácter puro. Y eso lo vemos en los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria al Señor. La Biblia nos dice a nosotros, el mismo apóstol Juan, que Jesús había llegado, antes que Jerusalén, había llegado a Betania una semana antes de las Pascuas. Gloria al Señor. O sea que llegó como un viernes, antes de la semana como de la entrada triunfal, ¿verdad? Llegó un viernes. Así que él esperó el domingo para realizar, ¿verdad?, esta famosa entrada triunfal. Y él escoge entrar a Jerusalén montado en no en un caballo, porque un caballo representaba, ¿verdad?, el poder militar, sino que él entra, ¿verdad?, montado en un pollino, en un burrito, o sea, en un burrito joven, que nadie, dice la palabra, que nadie lo había montado. Y esto no aconteció meramente porque Jesús tenía un capricho, sino para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Gloria al Señor. Porque en Jesús, amados hermanos, en Jesús se cumplieron todas las profecías. Esto es un detalle importante, amados hermanos. Que en Jesús se cumplieron todas las profecías que fueron dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. O sea que nuestra fe en Jesús es una fe que tiene base, amados hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Nuestra fe es una fe que tiene base. No está fundamentado en el vacío. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo hace distinto a la demás fe. Gloria al Señor. O demás religiones. Nuestra fe es una fe que está fundamentada en palabra certificada, ¿verdad?, que se cumplieron, gloria al Señor, en Jesucristo. El profeta dijo en el capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador y humilde, y cabalgando en un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso se cumplió. En Jesús se cumplió la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que ni una jota, ni una tilde, ¿verdad?, pasarán. Sino que todo se cumplirá. Mi palabra se cumplirá, dijo Jesucristo. Todo se cumplirá. La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se va a cumplir? Esto, amados hermanos, no era ningún capricho de Jesús, sino era algo que tenía que acontecer así, amados hermanos. Porque el mensaje que Jesús quería dar, no solamente a la multitud que estaba allí, sino a todo el mundo, que él era un rey diferente, que no era un rey de este mundo, sino que su reino no era de este mundo. El reino de Jesús es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Muy distinto a los reinos de este mundo. Era un reino distinto. Era un rey manso y humilde. Porque Él es el rey, aleluya, dueño de todas las cosas. Él es Dios. Por lo tanto merece, amados hermanos, obediencia y adoración. Él es el rey manso y humilde.
Y esto, amados hermanos, lo hace distinto a todos los reyes del mundo. Lo hace distinto, ¿verdad?, a todos los mesías que ha tenido este mundo. Jesús es distinto por el carácter de su persona, porque dice la palabra de Dios que Jesús fue un ser sin pecado. Él no pecó, aleluya, aunque estaba expuesto al pecado, pero la palabra de Dios dice que nunca pecó. Él era puro en sí mismo. Él era santo en sí mismo. Y dice la palabra que Él nunca cometió pecado. Gloria al Señor. Y esto lo hace a Él diferente a todos los hombres de esta tierra. A todo hombre nacido en esta tierra lo hace distinto, porque Jesús, a pesar de que era hombre, pero a la misma vez era Dios santo, sin pecado. Gloria a Jesús. Y eso es algo que lo diferencia. ¿Por qué? Porque esto tenía que ser así. Porque el que iba a morir en la cruz tenía que ser santo. Tenía que ser un ser santo, distinto. Tenía que ser Dios mismo, que muriera. Gloria al Señor. Uno que iba a dar su vida por todo tenía que ser santo. La palabra de Dios dice que Él vino a salvar al mundo en pecado. Él vino a salvar a la humanidad que estaba en delitos y pecados. La Biblia dice también que este mundo, había un acta de decreto que decía a cada ser humano que se iban a ir al infierno. Había un acta que decía que ellos no podían heredar el reino de los cielos. Pero la palabra de Dios dice que ese Señor y Rey de todo el universo murió en la cruz para salvarnos y quitar el acta de decreto que estaba sobre toda la humanidad. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15, dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo venció el pecado, venció el maligno y quitó el acta de decreto que estaba en contra de nosotros, amados hermanos. Por eso la obra de Jesús es distinta a todos los reyes de esta tierra. Porque la obra de Jesús es una obra que trasciende los tiempos, trasciende las razas, trasciende los pueblos, trasciende todas dimensiones de esta vida, amados hermanos. Porque su obra de salvación, ¿verdad?, es una obra que a todo aquello que pone la fe en Jesús, el Señor lo salva. Porque la salvación de Jesucristo, ¿verdad?, es para todo el mundo, pero solo se aplica a aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Porque ahí eso tenemos que aclararlo, ¿verdad? Porque muchas veces nos somos atacados que somos universalistas, que Jesús salvó a todo el mundo. Claro, Jesús vino a morir por todo el mundo, pero la salvación es para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Y esto es importante decirlo. Y es algo importante, amados hermanos. Nosotros tenemos que ver la mansedumbre y la humildad de Jesús, amados hermanos. Y de eso habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 21 al 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amados hermanos, tenemos ejemplo en Jesús. Nosotros tenemos ejemplo
¿verdad?, en Jesucristo. Por eso el hecho de que Jesús es el Salvador de su pueblo, Él llama a su pueblo a ser, amados hermanos, manso y humilde como Él. Este es un mensaje, amados hermanos, para nosotros hoy día. Porque Jesús, a pesar de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todas las cosas, Él se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Y vemos aquí en este pasaje bíblico que hasta siendo el Rey de todas las cosas podía entrar en un majestuoso caballo. Pero Él se montó en un pollino para también enseñarnos a nosotros humildad. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es un Rey humilde y sencillo. Y tenemos el ejemplo en Él, amados hermanos. Y de eso es que el apóstol Pedro está hablando. Tenemos ejemplo en Jesús. Y también nos dice la palabra, Jesús mismo, ¿verdad? Y hablando, ¿verdad? En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, amados hermanos, es aquí la clave para vivir como manso y humilde. ¿Cuál es la clave? Imitar a Jesús. Aquí la clave, amados hermanos, para nosotros ser como Jesús, imitarlo, amados hermanos, aprender de Jesús. Por eso tenemos que mirar a Jesús, toda nuestra conducta. Si tú quieres ser un ejemplar, si tú quieres ser un ejemplo en tu trabajo, si tú quieres ser un ejemplo en tu casa, si tú quieres ser un ejemplo donde quiera que tú vayas, mira a Jesús. Aprende de Jesús. Vivamos como Jesús. Hablemos como Jesús. Caminemos como Jesús. Pensemos como Jesús. Y serás manso y humilde como Jesús. Eso nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a mirar a Jesús cada día. Eso nos debe de llevar a nosotros a que cada día nosotros pensemos, miremos y andemos como Jesús anduvo. Y esto es algo, amados hermanos, que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, la mansedumbre y la humildad es algo que realmente se necesita mucho hoy en día. El pueblo de Dios necesita humildad y mansedumbre en medio de su pueblo. Gloria a Jesús. Se necesita humildad, amados hermanos, para aprender como Jesús. Gloria a Jesús. Por lo tanto, es Jesús, amados hermanos, lo más importante en tu vida. Es Jesús el ejemplo de tu vida, amados hermanos. ¿De quién estás aprendiendo? Hoy en día, incluso muchos cristianos toman ejemplos de lo que escuchan en la radio. Toman ejemplos de lo que ven en la televisión, de lo que ven en los celulares, en las redes sociales. Hay mucha gente hoy en día, cristianos, que se dejan llevar por lo que enseñan de los supuestos influencers que andan por ahí en las redes sociales. Y le ponen más caso a esos influencers y a esa gente de lo que ven en las redes sociales que lo que dice la palabra de Dios. En esta mañana es una mañana de reflexión en la que aprendemos de la entrada triunfal de Jesús, que nos lleva a nosotros a ser un manso y humilde como nuestro Rey Jesús, amados hermanos. Por lo tanto, y casi ya voy concluyendo, Él es distinto a todos los demás. Gloria al Señor. Porque solo Él es Dios, amados hermanos. No hay otro Dios. No hay otros dioses, solamente hay uno. Jesús es el dueño, por lo tanto, de todas las cosas. Él merece obediencia.
por lo que Él es en sí mismo. Él merece adoración porque Él es puro y santo. Gloria a Jesús. Pero yo quiero concluir en esta mañana, amados hermanos. La Biblia nos dice a nosotros que ese rey humilde que entró a Jerusalén en un pollino, la palabra de Dios nos dice a nosotros que haya un acontecimiento que prontamente, casi está por acontecer. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y es que un día no muy lejano, amados hermanos, no muy lejano, nuestro Señor Jesucristo va a regresar nuevamente. ¿Cuánto lo creen, amados hermanos? Que ese rey humilde nuevamente va a regresar. Y la Biblia de Dios dice que no va a volver en un burrito, sino que va a volver dice la palabra, en un majestuoso caballo blanco. Y todo ojo le verá. Y la Biblia dice también que no vendrá ya manso y humilde, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Dice, entonces, dice el apóstol Juan que vio esa majestuosa visión del Señor que le dio. Dice, entonces vi yo el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que es digno y conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, se seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para regir con ella todas las naciones, y él las regía con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura, en su muslo está escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cuánto en esta mañana adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es Rey. Jesús es el Rey, amados hermanos. En esta mañana es motivo, amados hermanos. Nosotros en sí no estamos siguiendo una tradición secular por ahí cualquiera, sino que en esta mañana nosotros estamos celebrando el acontecimiento que identificó a nuestro Rey, a nuestro Jesús, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la identidad de ese que entró a aquel manso pollino, burrito. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, no estamos siguiendo una tradición, como mucha gente piensa, muchos cristianos, porque hay muchos evangélicos cristianos. No, dicen que es una tradición católica, mentira del diablo. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor, amados hermanos. Hoy nosotros celebramos la entrada triunfal de Jesús. El inicio de una semana especial para todos los cristianos del mundo entero. La semana especial porque es una semana donde Jesús hizo la obra para la cual fue enviado, por todos nosotros, a morir por todos nosotros. Así que celebremos, démosle honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así como aquella multitud también, no seamos como también que en un día estaban celebrando y el otro día estaban juzgando.
sino que permanentemente adoremos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga, amados hermanos, Dios les guarde, nuestro pastor.